Vamos con nuestro video número 62, Economía Política. Y hoy vamos a iniciar una serie de videos destinados a describir, analizar, introducirnos en el pensamiento de Carlos Marx. En nuestro trayecto por la historia del pensamiento fuimos siguiendo la evolución histórica según el tratamiento que aborda Axel Kicillof en su libro, que vuelvo a insistir, vuelvo a recomendar, lo tenemos en la PEDCO. Se aprende muchísimo con ese libro de Axel Kicillof. De manera que, habiendo revisado Smith, algo de Ricardo, y el inicio del marginalismo, lo que hicimos fue abordar los trabajos de Walras Gibbons, que digamos sería la primera generación de economistas marginalistas. Toca ahora entonces empezar el tratamiento del trabajo de Carlos Marx. Lo vamos a ir haciendo de una manera paulatina y siempre con nuestra idea de, siendo consistentes tal vez con el método marxista, de no plantear conceptos para asimilar, para repetir, sino plantear interrogantes, cuestiones, preguntas. Bien, vamos a mencionar algunas cosas de la biografía de Marx, como sirve mucho, así como hablamos algo de Keynes en su oportunidad, sirve mucho conocer en qué circunstancias históricas se movieron estos pensadores. Bueno, Marx nació en 1818, inicios del siglo XIX, se cumplieron los 200 años de su nacimiento. Hace 2 años se hicieron una cantidad de celebraciones, sobre todo celebraciones de tipo intelectual, recreando su pensamiento. En el territorio de lo que era el Reino de Prusia, actualmente Alemania, y murió en 1883 en Londres, Inglaterra, ciudad a la que acudió después de todo un trabajo intelectual y político en diversos países del territorio, de la Europa territorial, para terminar su trabajo y su vida ahí. Un dato interesante, la BBC de Londres en el año 1999, cuando terminaba el siglo XX, realizó una extensa encuesta entre importantísimos pensadores de todas las ciencias y de la encuesta salió como resultado que Carlos Marx es considerado el mayor pensador del milenio. El mayor pensador del milenio que finalizó. Marx estudió Derecho, estudió abogacía inicialmente, y esto es un dato no anecdótico, esto es importante para ustedes, importante porque tiene que ver con la relación derecho-economía política. Estudió Derecho, luego dejó, y finalmente se graduó en Filosofía, que obviamente era la madre, todavía la madre de todas las ciencias. Se dedicó al periodismo. Marx fue un periodista perseguido porque tanto en Alemania como en Francia los periódicos que fundaba a partir de la difusión de sus ideas o eran reprimidos o eran censurados. Y se interesó mucho por el pensamiento a partir de su profundo análisis de la filosofía, se adentró en el pensamiento de
de Friedrich Hegel, y se sumó a un grupo de jóvenes hegelianos. En 1843, Marx va a París, viaja a Francia, y ahí conoce a quien va a ser su amigo, su compañero de trabajo, y quien va a continuar su obra después que Marx murió, Federico Engels. Es expulsado, también hace periodismo ahí, en París, es expulsado, se va a Bélgica, a Bruselas, y finalmente va a Londres. Logra volver a Alemania un tiempo. Esto tiene que ver con la cantidad de acontecimientos políticos de la época, que sería bueno que los referencien ustedes como para saber por qué Marx se movía de un lugar a otro. Y finalmente en 1849 va a Londres, donde se queda definitivamente hasta su muerte, y donde se concentra en su obra intelectual, a la cual dedicó toda su vida. Muy impresionado estaba cuando se leen los pasajes de las obras de Marx. Marx disfrutó en algún sentido muchísimo de la estancia en Inglaterra, porque el Museo Británico le brindaba la posibilidad de acceso. Ustedes imagínense que en esa época era difícil el acceso a los libros, a la bibliografía, a lo que otros escribían. Se encontró frente a un impresionante acceso a toda la bibliografía que él quería leer, y por ende aprovechó en el buen sentido de la palabra. Bien, el primer tema quizá que tiene para destacar es el hecho de que Marx estudia muchas disciplinas: economía, sociología, filosofía, ciencias naturales, biología, historia. Hay pasajes en la obra de Marx que son de una profundidad en cuanto a su investigación histórica. Y esto es importante porque tiene que ver con su propia concepción de la ciencia. Y esto es algo muy interesante, y lo recalco para que lo registren y lo anoten especialmente: este sentido, esta visión de la ciencia como algo no segmentado. Y yo les pido que ustedes tomen este principio, lo consideren y lo lleven adelante a lo largo de toda su vida profesional. No es verdad que cuanto uno más se especializa y sabe de una cosa, sabe más. No es así tan directa esta relación. La segmentación de la ciencia tiene algunos aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Ahora, la inserción, la búsqueda de Marx por el camino de la economía no es casual. Marx comienza a estudiar economía con toda esa base, no a estudiar, a discutir, a analizar, con todo ese background, con toda esa base de conocimiento filosófico, político, experiencia política. Entonces, se mete, por decirlo de una manera sencilla, se mete en un terreno pantanoso, se mete en un campo que estaba estructurado desde el punto de vista epistemológico en su concepción, y sigue estando, con otro criterio, con criterios que desde el punto de vista de lo que es científico y no científico diferían totalmente de la concepción que el abordaje marxista hace de la ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? Tanto es así como en realidad cuando él aparece hay tres grandes bloques. Se enfrenta, es decir, Marx suma un campo de análisis al gran campo de la economía, se suma al campo de la economía política, pero se suma haciendo una crítica
no negando. Marx no niega el carácter científico de la obra de Smith y de la obra de Ricardo. Sí lo critica, sí busca señalar errores, contradicciones, pero sí considera no científico a lo que él denominaba la economía vulgar, respectivamente. Esa economía vulgar, vamos a ir apuntando algunas cosas, se le presentaba a Marx en los escritos de Gibbons y del marginalismo naciente que nosotros habíamos visto. Fíjense que cuando Marx comienza a introducirse en el campo de la economía tenía menos de 30 años, tenía algo así como 27, 28 años, era muy joven, y en 1859 escribe su primera obra, que nosotros tenemos, y vamos a ver si podemos leer el prólogo de esta obra. Vamos a ver si podemos hacer un video, si puedo hacer un video con el prólogo de la primera obra, que se llama Contribución a la crítica de la economía política, 1859. A partir de ahí Marx ya se dedica, es decir, toma todo su bagaje de conocimiento y se concentra en la economía y planifica su gran obra que va a ser El Capital, que va a comenzar a escribir, que sale el primer tomo en 1867 y que nunca va a concluir, que después Hegel va a publicar y que de alguna manera los 3 tomos del Capital son digamos, la conclusión, el cierre en esa etapa del pensamiento de Carlos Marx. Bueno, vamos a señalar ahora algo que es la idea central de este video y de muchos videos, y que tiene que ver con este análisis crítico que Marx hace de 3 campos, que no son meramente, según su visión, no son solamente campos de estudio disciplinares en abstracto, no son campos de ideas, sino que son campos de acción, que son el campo de lo jurídico, que él conocía, el campo de lo político, que también conocía, y el campo de lo material, de lo económico. Entonces, ¿qué dice Marx? ¿Qué planteo se hace Marx sobre esto? Marx dice, no se puede entender lo jurídico, las normas, las leyes, no se puede entender lo político, las luchas políticas, las disputas, no se pueden entender si no se entiende qué hay en el fondo de esto. Y lo que está en el fondo de esto son las condiciones materiales, la economía, la vida de las personas, la subsistencia. Hay que explicar cómo la sociedad produce, genera valor, consume, subsiste, se amplía. Esto es lo que él llamaba el aspecto material de la vida. Entonces, esta es la idea de economía vinculada a la producción material de las cosas. Pero ¿por qué esto es importante? Porque obviamente en el campo de las ciencias podemos distinguir otros abordajes a los cuales podríamos llamar más idealistas, en donde que piensan que el derecho o la política o incluso la economía reducen el campo de lo científico o plantean el campo de lo científico como en el marco del espíritu de la humanidad, que son las ideas. Marx toma de Hegel, porque acá hay mucho la disputa filosófica de su apropiación particular del pensamiento hegeliano. Marx toma de Hegel una expresión, un término muy importante que yo
sugiero que lo registren y lo tomen como clave para googlear, para buscar y para tenerlo presente en toda la carrera, que es la sociedad civil, la idea, la categoría de sociedad civil. Esto es la sociedad civil para Marx, es la economía, la materialidad, porque la materialidad, la producción de cosas materiales no se puede separar de las relaciones entre las personas, de cómo la producción de lo material, la distribución y el consumo de lo material no se puede separar de las relaciones que se generan a partir de esos procesos. Y esto él lo llamaba la anatomía de la sociedad. Entonces, las leyes, el derecho, según el método de Marx, la idea de las leyes, el derecho, lo que concretamente ustedes van a estudiar, están en una posición más de superficie, así como lo político. Entonces, lo que está en la base es la economía. Ahora, esta diferenciación entre algunos, lo van a encontrar por ahí, se puede identificar con la diferenciación entre infraestructura y superestructura. Infraestructura sería todo lo que tiene que ver con la producción y la economía, y la superestructura es lo jurídico y lo político. Esta idea, esta visión, más que una idea, esta visión de Marx, era la visión también de los clásicos. Era también la visión de los clásicos. Los clásicos, Smith, Ricardo, originalmente, los clásicos, porque después vino la interpretación de John Stuart Mill y el cierre final por el otro lado con Marshall, pero Adam Smith y David Ricardo tenían la misma visión. O sea, esta visión de que la economía, de que tenía que estudiar algo, alguna disciplina, algún campo, tenía que estudiar esta base material. Y esa disciplina era la economía política. Esto para aclarar los términos, porque hay mucha bibliografía, muchos pensadores que dicen que, en un extremo, ¿no? Que dicen que Marx no hacía economía política, ¿no? Sino que hacía filosofía. Bueno, retomamos la idea del inicio del video de este Marx tan pluridimensional. Pero también hay quienes, desde el lado del marxismo, dicen, no, Marx hizo una propia economía política. Ahí está la economía política y como un subconjunto, que por supuesto sería, entre comillas, la verdadera, la economía política marxista. Bien, en la visión de Axel Kicillof que estamos presentando no es así. Axel Kicillof incluye a Marx dentro del campo de la economía política como un exponente crítico, porque Marx trabajaba así, es decir, en todos sus libros de crítica a la economía política. Es decir, criticar algo no es destruirlo. Criticar algo quiere decir buscarle sus contradicciones, sus aciertos, ¿no? E ir construyendo a partir de eso. Digo esto porque la palabra crítica tiene toda una connotación negativa que para nada es la idea de Marx. Sí seguía estableciendo diferencias con cualquier expresión de lo que él denominaba la economía vulgar, que más que identificar la economía vulgar con determinado autor, escritor o línea de pensamiento, él denominaba, desde el punto de vista de Marx, se hacía economía vulgar cuando lo que se pretendía era explicar para los demás
incluso hasta justificando, ¿no? Explicar, pero no encontrar la verdad, o intentar encontrar la verdad de los hechos. No descubrir cómo funcionan las cosas, sino cómo funcionan las cosas realmente, sino a partir de cómo las cosas aparecen, intentar hacer una explicación. ¿Y por qué la visión marxista hace tanto énfasis en estas cuestiones? Bueno, porque precisamente Marx tenía una visión dinámica, histórica de la economía política. O sea, Marx pensaba que la economía política asumía, se transformaba a lo largo del tiempo, seguía un proceso, que ese proceso era histórico. Para comprenderlo hay que conocer la historia, la transformación del feudalismo en capitalismo, del esclavismo en feudalismo, todos los sistemas que se identificaron a partir de esta idea de que no existe una base material única social, sino que a lo largo de la historia son posibles, diversas, es lo que esta forma de abordaje es lo que en muchos textos y en muchos análisis se denomina materialismo histórico, o en otros textos materialismo dialéctico, que de una manera muy sencilla, digamos, muy primaria, muy elemental, podemos asociar con estas dos ideas. Materialismo por la existencia de una base material que determina la organización de la sociedad. Esa base material es la economía entendida como un proceso complejo de organización social para la producción, distribución, intercambio y acumulación. Todo eso sería entender la base económica material. Por eso, de ahí materialismo, y distinguir esta base, que serían como los huesos, como el esqueleto, como la anatomía, distinguir de las expresiones, las formas de funcionamiento que se expresan en leyes, normativas, procesos políticos. Y por otro lado, lo de histórico, obviamente, se corresponde con esta visión de que no existe, esta base material no existe en una única forma, y esto se descubre a partir de la historia, a partir de la interpretación y de la lectura de la historia. Se descubre que esta base material, se encuentra que esta base material va alterándose dinámicamente, tanto en sus aspectos productivos, tecnológicos, como en sus aspectos, en sus aristas, sus aspectos sociales. Bien. Vamos a señalar algunas primeras. Esto fue, digamos, esto que hemos visto fue un intento de, a partir del abordaje de Axel Kicillof y de algunas lecturas complementarias de Marx, ir presentándoles a ustedes una idea lo más accesible, tal vez sencilla, pero genuina del pensamiento marxista. En cuanto a su método, porque obviamente el método tiene que ver también con las ideas que después resultan. Dependiendo del método que se utilice para investigar, por eso el método no es algo secundario. Dependiendo del método que se utilice para investigar, son las conclusiones a las que se arriba en la investigación. Bien, un aspecto fundamental que es metodológico y también teórico es la distinción, la separación clara de Marx respecto de quienes presentan al precio como algo único.
Sí, aparecen los precios. Todos vemos precios. ¿Qué hay detrás de los precios? Esa es la primera gran pregunta, o una de las primeras grandes preguntas que Marx ubica como diferencia entre él y el resto de lo que él denominaba quizás no solamente los economistas marginalistas, sino también se dirige a Smith y Ricardo. El precio es algo que aparece, es una manifestación de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Hay mucho para indagar ahí. Expresiones como valor, valor de uso, valor de cambio. Algo hay atrás de los precios. Y esto es una constante, es una ayuda a la cual podemos acudir para entender o para trabajar o pensar las ideas de Marx. Es siempre este juego de apariencia y esencia. Esta pregunta de decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de los precios? Vemos los precios. Los precios son algo que se puede, es decir, podemos percibir lo que son los precios. ¿Qué hay debajo de los precios? Fíjense ustedes que desde el punto de vista del marginalismo que estaba surgiendo y que posteriormente va a devenir economía neoclásica, el método es muy diferente, porque esta pregunta pasa a ser sustituida, no hay interés en ver lo que hay detrás, sino hay un interés de organizar lo que se ve, o lo que resulta perceptible, o al menos eso es lo que predomina. El esfuerzo en la construcción de modelos es característico del marginalismo y de la economía neoclásica. Construir modelos, como el modelo que hemos visto de frontera de producción, como el modelo que hemos visto de flujo circular, como el modelo del multiplicador keynesiano también. ¿Qué significa la construcción de modelos? ¿Qué beneficios, o sea, qué elementos positivos proporciona, qué resultados positivos y qué problemas tienen? Entonces, se trata de ubicar esta metodología de construcción de modelos y ver que es diferente decir, bueno, yo voy a construir un modelo para explicar que cuando los recursos de una economía no se pueden aumentar en el tiempo, voy a la frontera de producción. Tengo una dotación de recursos escasos y tengo la posibilidad de una tecnología tan flexible que puedo dejar de producir una cosa para producir otra, puedo desplazar todos los recursos de un lado a otro. Entonces yo lo que veo es que tengo una frontera de producción, puedo determinar qué cantidades máximas de uno y otro en combinación puedo producir. Eso sería un modelo. Ahora, eso ordena un pensamiento, quizás, pero explicar lo que significa comprender. Comprender significaría, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Qué quiere decir recursos? ¿De dónde provienen los recursos? Un proceso que, por supuesto, además, es continuo. La otra forma es, y es interesante también verlo, es ya la aplicación de la economía con enfoques más cercanos a lo que es la epistemología de Popper, a lo que se llama el falsacionismo, que sigue una trayectoria donde se comienza con un postulado, se trabaja, se hace una propuesta. Recuerden que nosotros, siguiendo a Axel Kicillof, dijimos en los videos correspondientes que el trabajo de Ricardo podía ser una versión anticipada de este falsacionismo, porque lo que Ricardo decía es, si nadie logra demostrar que las mercancías no se intercambian en proporción a la fuerza de trabajo al trabajo que tienen contenido, si esto no es demostrable, por lo menos esta hipótesis sigue vigente. Ahora,
todas estas metodologías, ¿no? Por supuesto que todo esto lo planteamos porque consideramos en la cátedra que ustedes tienen que estar pensando estas cosas, no resolviéndolas, pensándolas, no diciéndolas a nosotros, pensándolas para ustedes y para sus grupos. Porque, vuelvo a insistir, dependiendo de la metodología, podemos preguntarnos cuál de todas esas metodologías nos acerca o nos aleja de determinados objetivos que perseguimos. Por ejemplo, la construcción de modelos es un considerable aporte, pero es infinita. Dicho esto por quienes trabajan intensamente, podemos decir, si nosotros vemos determinadas formas de trabajo de muchos economistas, vemos que la sofisticación en los modelos y la producción de modelos tiende al infinito. Entonces, ahí la pregunta que surge es, bueno, los modelos son infinitos porque se parten, digamos, son como un diseño, se diseñan distintos supuestos, distintas alternativas. Ahora, ¿cómo es la conexión de estos modelos con la realidad? Y ahí esta situación presenta problemas. Esta situación presenta problemas porque en muchas ocasiones lo que se llama la coherencia o consistencia interna del modelo, que es la obtención de resultados lógica y matemáticamente consistentes, queda muy alejada de la conexión posible con la materialidad de los fenómenos. Por supuesto que esto es muy amplio. Hay economistas que trabajan, que no consideran importante la materialidad de los fenómenos, sino la consistencia lógica de sus temas. Pero Marx era, y ahí quiero llegar, Marx pensaba todo lo contrario. Marx tenía otro método totalmente distinto. Marx decía, hay que saber observar primero para detectar cómo aparecen las cosas. Lo que él, vuelvo a insistir, lo que él denominaba la apariencia de las cosas. Y en esto era muy claro, porque en toda su bibliografía dice, la mercancía pareciera como si, hasta el momento parece que se nos presenta como, no está diciendo es. En ningún momento Marx va a decir, muy raro que diga es. Y esto es importante, porque lo que él nos está presentando es, miren lo que tenemos. Miren lo que tenemos. De ahí hay que partir. De ahí hay que partir. Pero lo importante es observar y comprobar que esto no es lo definitivo. Esa apariencia no debe conformarnos. Algo más hay. Entonces, para todo lo que significa conocimiento, enseñar, aprender, todo nuestro trabajo y todo el trabajo de la vida, porque el trabajo de aprender y de enseñar es permanente, cualquiera sea la profesión y cualquiera sea la forma de ejercer la profesión, empieza con este hecho tan simple y a partir de ahí, el segundo elemento que es la capacidad de descubrir lo oculto. El reconocimiento, asumir que debajo de eso algo hay, así como asumimos que debajo de la punta de un iceberg ahí está la parte sustancial del iceberg, y no la vemos, asumir que es lo que tenemos que investigar lo que hay debajo. Ahora, en el caso del iceberg, bueno, hay maneras científicas, hay aparatología, hay tecnología para ver. Nosotros, por la perspectiva de las ciencias sociales, tenemos nuestra capacidad de razonamiento, de abstracción, y esto es muy difícil. Hay que hacerlo mediante la abstracción, y esto es muy difícil. Entonces, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Marx dice, por ejemplo, se nos presenta una cosa que aparece como algo que llamamos mercancía, aparece como mercancía,
Y abajo de esa mercancía hay muchas cosas a las cuales nos podemos aproximar mediante la idea de valor. ¿Por qué? Porque lo que tienen oculto las mercancías es todo un proceso de producción previo. Ahí conectamos con cosas que habíamos dicho. De manera que lo que aparecen como formas económicas tienen debajo categorías económicas. Formas económicas y categorías económicas. Vuelvo a insistir, según la versión de abordaje de Axel Kicillof, Marx reconoce en Smith y en Ricardo intentos para hacer esto, a diferencia de otros economistas que no lo intentan, y Ricardo había llegado a observar que detrás de las mercancías había tiempo de trabajo, Smith también, eso es lo que los une, y Marx va a hacer todo su trabajo pensando de esta manera, tratando de, mediante procesos de abstracción, de razonamiento, identificar categorías económicas subyacentes a lo que él denomina las formas económicas. Entonces, primero va a encontrar una cosa que él llama capital, una categoría que él llama capital, y en el capítulo 1 del libro que denomina así, lo que va a decir es que el sistema capitalista es un proceso de producción de capital. Y el segundo tomo lo que va a decir es cómo circula ese capital, tema que ya hemos abordado, la separación entre producción y circulación. Y en el tomo 3 del Capital va a intentar Engels en realidad va a intentar un diseño del movimiento del capital en el tiempo y en el espacio. Bien, iniciamos entonces con este video el trabajo de Marx. Vamos a ir haciendo un esfuerzo grande para tratar de abordarlo de manera sencilla, pero útil.